Versos 18 en adelante, Éxodo 15, 18. ¿Lo tenemos? Amén. Póngase en pie para que leamos juntos esta palabra. Ya va a estar sentado y así no se va a cansar, ¿verdad? Con la calor que hay. Éxodo 15, verso 18. Dice: Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese el pueblo del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí le dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Amén. Podemos sentarnos. Esta palabra la estuvimos compartiendo durante la velada y trajo mucha bendición. Israel, en su peregrinar por el desierto, ellos tuvieron 40 campamentos. Cada campamento tiene una enseñanza. Y aquí encontramos los primeros 2 de la lista. Encontramos el campamento en Mara, y luego ellos se mueven a otro lugar que es el segundo campamento, llamado Elín. Elín significa en el hebreo lugar de palmeras grandes. También se traduce como lugar de árboles grandes. Un lugar boscoso, donde hay bosque, donde hay palmeras. En realidad es un oasis en el desierto. Hoy en día lo han ubicado y está ahí a unos 70 kilómetros del canal de Suez, donde está Al-Wadi, creo que se llama el lugar actual, donde Israel estuvo acampando, y es un oasis precioso en medio del desierto. Y estos 2 campamentos dejan una tremenda y profunda enseñanza a todos nosotros. En realidad comenzaron a acampar después de que el pueblo cruzó el Mar Rojo. Otras traducciones dicen el Mar de los Juncos, porque se cree que fue el Mar de los Juncos donde Dios en realidad partió las aguas y donde el pueblo de Israel pasó en seco hacia el otro lugar. Y esa zona ahí donde está el canal de Suez hoy en día ha sufrido muchísimos cambios, ¿verdad? Es ahí donde comenzó el peregrinar a través del desierto. Y mis amados hermanos, es interesante, ¿verdad?, de que encontramos en la Biblia 2 maneras diferentes aquí de cómo exaltar el nombre del Señor. Moisés compuso un poema donde él exalta la grandeza del Señor, donde él dice que los egipcios quisieron cruzar igual que los hebreos
Y dice, y Dios sopló y trajo sobre ellos las aguas. Y los volvió a cubrir, los destruyó su ejército. Y ahí sepultó todo el poderío de Faraón. Ahí en ese mar. Ahí Dios se glorificó. Y entonces Moisés en gratitud compone un poema, un cántico al Señor y lo declara y lo deja registrado en los primeros versículos del capítulo 15 del libro de Éxodo. Pero su hermana hace algo más, y las mujeres como que no son de tanto poema, son más emotivas, por lo menos las hebreas, ¿verdad? Y ella agarra un pandero, se pone a cantar y a danzar al Señor, y las mujeres al ver a María, que era profetisa, también se unen a ella y le entonan un canto al Señor. Y en ese cántico se exalta el hecho de que Dios hundió los caballos y los carros del faraón, pero que también hundió a los jinetes. El ejército de Faraón quedó ahí sepultado. Y van con gran gozo y alegría, pero Moisés les dice, muchachos, no todo es alabanza, tenemos que avanzar. Hay una meta, tenemos que llegar a la tierra prometida y vamos a comenzar a avanzar. Y ellos salen de ahí del mar de los juncos o el mar rojo, y entonces la Biblia nos narra en lo que estamos leyendo de que durante 3 días van a través del desierto, pero se les termina el agua y ya no hay agua. 3 días en el desierto y están muy sedientos. Y entonces encontramos al pueblo ahí en el desierto y comienzan a murmurar, a hablar mal contra Moisés, a decir nos falta el agua. Es sorprendente porque muchos de los que primero habían estado con panderos y danzas exaltando al Señor, glorificándolo, alegrándose por la gran liberación, ahora que están pasando un tiempo de prueba, están murmurando. Los mismos que alababan, que glorificaban, que exaltaban el nombre del Señor, que estaban contentos y alegres diciendo el Señor nuestro Dios reina, ahora los encuentran murmurando porque están en una situación de prueba. Dios comienza a moldear su carácter. Dios permite esas cosas a propósito para ver y exprimir qué es lo que hay en lo más profundo del corazón. Y la murmuración fue un tropezadero en Israel, porque por la murmuración, dice la Biblia, toda aquella generación quedó sepultada. No pudieron entrar a la tierra prometida, no pudieron entrar a ese lugar. Y Dios los lleva, y después que murmuran, Él les lleva a un lugar donde hay agua. Ellos lo llamaron Mara, pero resulta de que las aguas son amargas, no son tratadas, no es agua potable, no es agua que se puede para el consumo humano. Quizás podían lavar sus vestidos, pero cuando probaron el agua estaba totalmente amarga, tenía un mal sabor. ¿Y esto qué significa? ¿Qué es lo que quiere Dios enseñar en este primer campamento a Israel? Dios quiere enseñarles de que no se puede llegar a la tierra prometida con un corazón amargado. Ellos fueron maltratados y envilecidos en Egipto, y era pueblo que se había criado en realidad casi sin ninguna educación. Habían estado, no tenían tiempo para las letras, las artes. Ellos tenían que estar esclavizados haciendo ladrillos, construyendo ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Hoy en día las ruinas que hay en Egipto dicen del trabajo forzado que sufrieron los hebreos. Y entonces venían de ser maltratados, de ser envilecidos, de en algún momento sufrir en realidad quebranto dentro de su vida. Traían una vida totalmente quebrantada. Y cuando llegan y se encuentran en estas aguas amargas de Mara, ellos están murmurando y Dios los está probando ahí. ¿Qué es probar? Probar es meter bajo una gran presión a la persona para que salga lo que está en el interior. Es como cuando tú estás comiendo algo y lo presionas hasta que sale lo que hay adentro, el juguito. Es eso es probar, es acrisolar, es subir la temperatura
para ver de qué está hecho, de qué material está hecho. Y lo que se encontró es que en Israel había amargura, había descontento, había en realidad murmuración, no había un corazón agradecido. La alabanza había sido muy superficial, habían danzado, habían alabado a Dios, pero cuando Dios tocó más al fondo, encontró de que todavía había amargura. Y una de las primeras lecciones que uno tiene que aprender en la vida cristiana es que venimos de un mundo donde fuimos quebrantados. Yo llegué a los caminos del Señor muy amargado, muy lastimado en mi corazón. Muchos han sufrido abandono, han sufrido maltrato por parte de la misma familia, de los vecinos. Muchos han tenido problemas de rechazo. Muchos han sido quebrantados en la economía. Por más que se han esforzado, no han podido salir adelante. Muchos han sido quebrantados en el matrimonio, en las relaciones con los hijos. Hay muchas maneras como hemos sido quebrantados en la vida. Y el problema es que esa amargura, ese dolor, ese quebranto no nos permite avanzar en los propósitos que Dios quiere. Y tenemos que permitir al Señor tratar ese quebranto, tratar ese dolor que puede haber en nuestro corazón. En la Biblia encontramos algunos textos que nos hablan sobre este problema de la amargura, y yo quiero que visite conmigo algunos textos que vamos a leer en este momento. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 9. Desde el 8 para que veamos el trasfondo. Dice el verso 6: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón el mago, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y él estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí ese poder, para que a cualquiera que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y mire lo que le dice el 23: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que tú estás. Simón había creído en el Señor Jesucristo, se había bautizado,
se había hecho un discípulo del Señor porque estaba siempre con Felipe, aprendiendo, escuchando y viendo. Estuvo en contacto recibiendo la palabra y el evangelio. Quizás si hubiera estado en el ministerio internacional, aquí hubiera estado mucho tiempo escuchando la palabra, pero ¿sabe qué? Traía un problema. Él estaba atrapado en hiel de amargura. ¿Cómo es la hiel? Amarga. Y en prisión de maldad. Porque creía que el don de Dios tenía que ver con dinero. Con dinero. Su corazón no era recto para con Dios. Quiso manipular y comprar el don de Dios. Yo quiero decirle que aquellos que hemos sido llamados por el Señor, en ningún momento un pastor acudió al llamado de Dios por dinero si es un pastor llamado por Dios. Teníamos nuestros trabajos, teníamos lo que Dios nos estaba trayendo sustento a nuestra familia, y Dios nos guarde de hacer el ministerio por dinero. Pero muchas veces, como Simón el mago, escuche bien, la gente cree que el evangelio tiene que ver con dinero. ¿Por qué? Porque están en prisión de maldad, en hiel de amargura. Esta es una situación bastante tremenda. Muchas veces le voy a leer otro texto para que veamos a dónde nos puede llevar todo esto cuando nosotros estamos juzgando, pensando mal en nuestro corazón. Voy a ir al libro de Santiago, capítulo 3. Veámoslo ahí. Verso 11. Vamos a verlo de un poquito más antes. Dice del verso 4: miren también ustedes las naves, aunque son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado y está llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, o hablamos mal de los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y a la vez amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrelo por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero ve el 14 lo que dice: pero si tenéis celos, ¿cómo son estos celos? Amargos, y contienda, o sea, celos, pleitos, contiendas en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría que es terrenal, es animal y es diabólica.
porque donde hay celos y hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Celos amargos. Yo quiero preguntarle, ¿usted se alegra porque su vecino mejore y prospere? ¿O se llena de celos? ¿Estamos aquí, iglesia? No los veo muy contentos. Ahora le voy a preguntar más directo. ¿Se alegra de que a su pastor le vaya bien? Amén. ¿Se alegra que a los ministros de alabanza les vaya bien? ¿Que al hermano Manuel le vaya bien? ¿Que al hermano Luyo le vaya bien? Amén, iglesia. Amén. Tenemos que tener cuidado, ¿por qué? Porque dice la Biblia que toda buena obra del hombre despierta la envidia de su prójimo. Amén. Y esto es algo en lo cual, mis amados hermanos, tenemos que nosotros enseñarlo desde nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos permitirnos celos amargos en nuestro corazón, porque venimos de un trasfondo donde recibimos dolor y quebranto en nuestra vida. Porque quizás no nos ha ido bien en la vida y está eso en nuestro corazón. Y entonces al ver que a alguien le va bien, ¿qué es lo que proyectamos? Nuestro propio fracaso, nuestra propia frustración. Pero yo quiero decirle, Dios quiere que a todos nosotros nos vaya bien. Me dicen amén. Dios quiere que a todos nos vaya bien. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Yo le voy a mostrar de que el Señor, después de que ellos fueron probados ahí en Mara, el lugar de la amargura, ahí donde las cosas eran amargas y habían celos y murmuraciones y todos, el Señor fue tan maravilloso que a todo el pueblo de Israel lo trasladó a otro lugar, a El Guadí. Hoy es un paraíso ahí en medio del desierto. Ese lugar se llama Elín. Veámoslo. Estamos ahí en el libro de Éxodo, capítulo 15, y dice en el verso 27: y ellos llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Pero ojo, porque le voy a decir algo. Escuche bien lo que le voy a decir. Aquí en la revelación bíblica hay dos lugares. Está Mara y está Elín. ¿A dónde le gusta a usted acampar? ¿Seguros? Le voy a decir cuando usted está acampando en Mara: cuando usted murmura, cuando está sospechando de los demás, cuando hay envidia, cuando hay contienda, cuando nuestro corazón no es sano ni es recto. Usted está decidiendo poner su campamento en Mara. Y esa amargura, qué bueno que se quedara ahí. Lastimosamente eso se transfiere a los hijos, se transfiere a las personas cercanas. Es triste ver la amargura en el corazón. Pero yo le traigo buenas noticias esta mañana. Yo quiero decirle, en el Señor es quien es el árbol que fue echado ahí en esas aguas. Es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. El Señor vino para endulzar nuestra vida y darnos gozo, vida y vida en abundancia. Amén, iglesia. A eso vino el Señor. Usted decide acampar en Mara, escuche bien, cuando lleva una lista de todo lo que le han hecho. Fulano me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro. Mi abuelito
me hizo esto, me pegó cuando era niño, el otro me dio de cocos. Y algunos hasta se acuestan en la noche y hacen un recuento para ver que no se les escape nada, ¿verdad? Y ahí están dándose vueltas en la cama recordando todo lo que le han hecho. Usted está decidiendo acampar en Mara, en la amargura. Está alimentando su enojo, su rencor, su odio. Yo quiero decirle, el Señor tiene un lugar con 70 palmeras, con 7 fuentes de agua, un lugar hermoso y maravilloso. La vida cristiana es una vida abundante, pero usted tiene que soltar ese pasado y romper esa lista de maldición, esa lista negra que usted ha alimentado por años en su vida. Amén. Para poder ser plenos, para poder ser felices. Pruébese a usted mismo cómo ve usted cuando a alguien más que usted conoce le está yendo bien en la vida. Si usted siente celos amargos, arrepiéntase y dígale: Dios, perdóname, porque por estar viendo lo de otro, no estoy viendo lo mío, lo que tú tienes para mí. ¿Sí me está escuchando? Cuando uno está viendo lo que Dios le da a otro, estoy descuidando lo mío. Dios tiene para todos nosotros, a todos los llevó a ese lugar. Hoy en día le digo que se llama el Guadí, es un lugar, un paraíso ahí en medio del desierto. Y el Señor quiere que salgamos de esa vida de amargura. Él quiere una vida abundante. ¿Sabe usted que quiero mostrarle algo aquí? Aquí en la revelación bíblica. Dice en el verso 25 que después que murmuró Israel, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Pero mire lo que Dios no solo endulzó las aguas, ahí les dio estatutos y les dio ordenanzas y ahí los probó. ¿Sabe usted que de las experiencias amargas y duras de la vida es donde más aprendemos? Por eso Pablo dijo: yo me gozo en tribulaciones, me gozo en afrentas, en necesidades, en dificultades, porque cuando soy débil es que en verdad llego a ser fuerte. Ahí es donde están las mejores enseñanzas de nuestra vida. Dios nos lleva a la escuela de la vida para entrenarnos. Dios ahí fue cuando les dio estatutos y ordenanzas. No se las dio en el IN. En el IN vas a recrearte nomás, pero donde vas a aprender las lecciones de la vida es cuando te está yendo mal. Es cuando las cosas no salen bien. Ahí vas a formar un carácter. Ahí no estarás hecho de cera que se derrite con ponerla al fuego. Ahí tendrás un carácter templado. Pero mis amados hermanos, algo que quiero resaltar es que les dio ordenanzas y estatutos y los probó. Y dice el verso 26, y les dijo: si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová su Dios y hacen lo recto delante de sus ojos y dieren oído a sus mandamientos, y si ustedes guardan todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué tiene que ver Mara con la enfermedad? Mucho, mi hermano. Más de la mitad, oiga bien, mucho más de la mitad de las enfermedades que hay hoy en día tienen su origen en los problemas, enfermedades mentales y enfermedades emocionales. Son las llamadas enfermedades psicosomáticas, que tienen su origen en la psiquis, que es una palabra griega que significa mente, y se manifiestan en el soma, que es una palabra griega que significa cuerpo. Un origen en la mente, en las emociones, pero que terminan enfermando el cuerpo. Cuando alguien le está metiendo a su cerebro, a su mente, a su corazón, nomás rencores, odios, y lleva una lista de lo que me han hecho en la vida, y resentimientos y tragedias, y es que a mí no me va bien, y es que yo en realidad no tengo nada, no tengo esto, no tengo aquello, y cuando le metes puras cosas negativas a tu cuerpo, ¿qué crees que vas a hacer con él? Lo vas a enfermar.
Yo lo viví con mi madre. Mi madre enfermó con un tumor maligno en su cerebro. ¿Y sabes por qué? Porque yo me vine a dar cuenta antes de que ella ya estaba enferma, en los días que estaba enferma, de que había traído un profundo rencor en contra de mi abuela. Por eso mi madre me abandonó y nunca me vino a ver, porque no era que no me quería ver a mí, a quien no quería ver era a mi abuela con quien yo vivía. Odio en su corazón. ¿Y sabes cómo terminó? Con un tumor maligno en su cerebro. Esas cosas enferman la vida. Hay una vida preciosa que el Señor tiene. Hay un Elín que Dios quiere que disfrutemos. Elín nos enseña de que la vida no solo es trabajo y no solo es preocupaciones y no solo es pago de cuentas y no solo es atender niños y responsabilidades. De vez en cuando también tenemos que desconectarnos y disfrutar de las cosas buenas que Dios tiene. Amén, iglesia. Pero es que no tengo para irme a Cancún o a Los Cabos. Pues yo tampoco tengo. Pero a lo mejor tengo para ir al Falfares, hasta caminando puedo ir, ¿verdad? Amén, iglesia. Quizás tengo para salir tantito al jardín que está al lado de mi casa. Pero hagamos algo por nuestra vida. Yo estuve colaborando con municipio, y esto ya lo he dicho y lo voy a repetir, en un estudio que se hizo de la problemática de los lugares donde hay brotes de violencia en Querétaro. Y se llegó a dos conclusiones. Hay dos cosas que están promoviendo los índices de violencia en México. Número uno, tiene que ver con la desintegración familiar. Jóvenes que están en violencia son jóvenes que crecieron sin la presencia de un padre, de una madre, especialmente en la etapa de su niñez y desarrollo, niñez y adolescencia. Fueron abandonados, menospreciados, le llenaron su corazón de amargura, de abandono, de rechazo, de maltrato, de sufrimiento. Y entonces, ¿qué fruto esperamos de esos jóvenes? Por eso es que el Señor lucha porque los padres se mantengan unidos, porque los hijos crezcan con un padre y una madre, que luchemos, que ejercitemos nuestro carácter, que aprendamos a ser perdonadores, que aprendamos a poder sobrellevar una relación, porque al final le tronamos la vida a los niños. Pero sabe, la segunda cosa que se vio son hogares donde se vive donde hay violencia, es sinónimo de hacinamiento. Aquí en La Redonda lo podemos ver. Donde hay casas, donde hay hacinamiento, ahí la gente está en una tremenda estrechez. Y luego si no sales, eso trae a la larga problemas de violencia. Porque los niños no tienen espacio, no hay recreación, no hay cómo hacerlo. Entonces, si Dios no me ha provisto una casa lo suficientemente grande, pues hay que irse al parque, hay que salir a algún lugar, hay que convivir, hay que hacer algo. ¿Por qué? Por la salud mental y emocional de mi propia familia. Esas dos cosas se revelaron. Y el gobierno de Querétaro, por lo menos en la administración pasada, se comprometió a no dar permiso para hacer casas tan reducidas. Yo no sé si lo están cumpliendo. Pero es un problema fuerte y serio el hacinamiento, o sea, el no tener el suficiente espacio como para poder desarrollar en casa actividades recreativas. Y si no las tengo, pues existen los parques, los oasis, el salir a algún lugar, el no quedarme encerrado, el no estar enfocado en una caja llamada televisión. Cuando los niños están día y noche en la computadora, en la televisión, y no salen de ese mundo, los estamos condenando a una vida de violencia más tarde. Tenemos que ver y revisar cómo estamos nosotros proyectando nuestra propia vida, hacia qué le estamos apuntando, hacia dónde estamos llevando nuestro corazón. Mire, el día 22 vamos a tener un retiro de bautizos. Ese retiro tiene un doble propósito. El número uno es ir a bautizar a los hermanos que han recibido al Señor Jesucristo y que dicen: yo quiero vivir en victoria.
Por cierto, si usted no se ha bautizado, es una ordenanza del Señor, es un mandamiento del Señor. Pídale al salir a los servidores que le entreguen un estudio que usted va a hacer en casa de lo que es el bautismo. El día 22, es sábado 22, es en 15 días, estaremos aquí a las 9:30 de la mañana. Yo quiero ver quiénes nos van a acompañar a ese retiro. Ah, mire, si hay varios hermanos. ¿Cuántos van a traer arrachera? No, ahí ya no voy, dice. Pollo asado, mole, papitas. ¿Cuál es la doble función? Ir a los bautizos, pero también es un tiempo de esparcimiento, de recreación, de disfrutar de las albercas, de la naturaleza. Ese lugar en Apaseo el Alto hasta se me hace barato, hermanos, de verdad. 50 pesos por ir a un lugar donde ya tienen las albercas limpias, hay toboganes y grandísimo, toda una área verde, hay asadores para carne, donde yo puedo estar con mi familia bien a gusto, amén. Pero tenemos que pensar en eso. Usted decide dónde poner su tienda, o ponerla en Mara o ponerla en Elín. ¿Cuál elige? Amén. O quedarme en la lamentación y la amargura, o irme al lugar del disfrute que Dios tiene para nuestras vidas. Hay un proverbio que dice que en el tiempo del bien, goces del bien. Hay que aprender hasta gozar del bien. Pero en el tiempo de la adversidad, dice, considera que ambas cosas Dios las ha hecho para formar nuestro carácter, para formar nuestra vida. Es parte de la vida el enfrentar adversidades. Pero te quiero decir, no siempre Dios te va a dejar en la adversidad, no siempre vas a estar pasando esa situación difícil. Yo personalmente creo que Dios tiene un Elín para todos nosotros, que vienen tiempos de bendición para nuestras vidas, que va a ser mejor para la gloria del Señor, y yo sé que Dios se va a glorificar en todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si lo crees, da un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa tarde. Pongámonos en pie, iglesia. Pongámonos en pie. Yo te animo a que pongas tu tienda junto a Elín. No te quedes en Mara, porque Mara enferma. Mara es terrible. Mara no es el lugar que Dios ha destinado. Pon tu tienda junto a Elín, junto a las fuentes de agua. Yo quiero decirte que cuando pones a Cristo Jesús en tu vida, Él endulza nuestra vida. Te va a ir bien, quizás no al instante, al mediano, a largo plazo. La Biblia dice, dile al justo que le va a ir bien en el Señor. Bien en el Señor. Padre, muchas gracias, Señor, en esta hora, porque, Señor, tú representas ese oasis, ese alguadí. Tú lo representas, Dios. Y tú eres agua viva, tú eres esa fuente inagotable, tú eres esa roca de la cual fluye agua. Tú nos dices en tu palabra que nos introducirás a un lugar donde fluye leche y miel. Y, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque no lo merecemos, es por pura gracia, por puro amor tuyo, que tú, Señor, así lo has determinado. Ayúdanos a verlo. Guárdanos de las envidias, del murmurar. Guárdanos, Señor, de los malos pensamientos. Líbranos, Dios, del juzgar. Ayúdanos a hacer buen uso de la lengua. Ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, porque queremos que nos vaya bien en la vida. Queremos que nos vaya bien, Señor. Adore al Señor con todo su corazón en esta tarde.